Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué alegría encontrarnos nuevamente aquí en su canal, en su red, en la señal de la Nuevo Tiempo. Esto es Creed en sus profetas. Tenemos, amigos, la importante tarea de consultar a Dios por medio de la palabra, por medio del espíritu de profecía, y lo hacemos con alegría. Y al momento de saludarlos y decirles bienvenido, también compartimos este gozo con el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, y sí, lo hacemos no solo con alegría, sino también con compromiso, ¿no? Con mucha gratitud a Dios y a tantos hermanos y amigos que diariamente nos convocamos para reflexionar, para profundizar y para fortalecernos en el mensaje de la palabra. Hoy dedicamos estos minutos a 1 Samuel, capítulo 13. Este capítulo podríamos llamarlo el comienzo de la caída de Saúl. Muy temprano. Hacía poco que había sido ungido como rey y Samuel le dio específicas instrucciones. Mira, dentro de poco vas a tener que atacar allí a los filisteos en Gilgal, porque debemos ir recuperando las tierras que los filisteos han estado quitándonos. Pero antes, tú tienes que esperarme. Yo voy a demorar 7 días, le dijo el profeta Samuel, y antes de comenzar la batalla tenemos que ofrecer un holocausto a Dios, pidiendo su misericordia, pidiendo su compañía, su favor. Llegó el momento, Saúl estaba allí, las tropas estaban reunidas, y pasó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Llegó el día 7 y el profeta Samuel no apareció. Probablemente era muy temprano cuando Saúl dice, bueno, aquí tengo que hacer algo. Llegó el día 7 y Samuel no aparece. Y se recuerda, tengo que ofrecer holocaustos, es lo que me había indicado. Pero él no era la persona indicada para ofrecerlo porque él no era un líder religioso, era un líder político, era un líder militar, era el gobernante. Era el gobierno y no era la iglesia. Exactamente. Y él usurpa una función. Antes que llegara Samuel, prepara un holocausto y lo ofrece como si él fuera el ministro religioso. Cuando estaba terminando de hacerlo, aparece Samuel. Y le dice algo muy fuerte, locamente has hecho. Temerariamente, ¿no? Sí. ¿Cuán grave era el error de Saúl a los ojos de Dios? Bien, gracias por esa introducción, ese contexto tan bien ubicado de tu parte.
Yo voy a leer ahora una declaración de Patriarcas y Profetas, página 608, que dice así: si en esta hora de prueba Saúl hubiera demostrado alguna consideración por los requerimientos divinos, el Señor podría haber realizado su voluntad por medio de él. Al fracasar, entonces demostró que no era apto para desempeñar el cargo de vicegerente de Dios ante su pueblo. Si Dios era el gerente, él era el vice, pero él usurpó una función que Dios no le dio. O sea, tuvo todo, ¿no?, para honrar, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios delante del pueblo, pero no fue eso lo que hizo. Más bien descarriaría a Israel. Su voluntad y no la voluntad de Dios sería el poder dominador. Si Saúl hubiera sido fiel, su reino se habría afirmado para siempre. Pero en vista de que había fracasado, el propósito de Dios debía ser alcanzado por medio de otro. El gobierno de Israel debía ser confiado a quien gobernara al pueblo de acuerdo con la voluntad del cielo. Es muy simple porque hubo momentos en la historia de Israel que el gobernante y el líder religioso era lo mismo, ¿no? Era una teocracia, el gobierno de Dios. Claro, Pero hubo momentos que estaba separado, iglesia de Estado. claro. Entonces, aquí el gobernante del Estado, que también era colocado por Dios, temeroso de Dios, que también debería haber ensalzado a Dios en su función administrativa, Claro. resulta que él ocupa el lugar que tendría que haber ocupado el sacerdote, el ministro religioso. Entonces no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad propia. Estaba demostrando que él iba a gobernar de acuerdo a su parecer. Y Dios necesitaba a alguien que gobernara de acuerdo al parecer de él. Porque el parecer de él es poderoso, es eterno, Dios tiene otra visión. Una visión completa. Nuestra visión es limitada, débil, frágil. Por eso, cuando Dios nos encarga algo, tenemos que hacerlo a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Sin duda. Lamentablemente, Saúl tuvo su primera demostración de autosuficiencia, de independencia, de acción, y bueno, esto le trajo consecuencias muy tristes. Fue una caída gradual hasta que finalmente fue desechado completamente por el Señor. ¿Por qué es tan peligroso actuar de esta manera, independientemente, con autosuficiencia? En Patriarcas y Profetas podemos leer: no sabemos cuáles son los grandes intereses que pueden hallarse en juego cuando Dios nos prueba. No hay seguridad excepto en la obediencia estricta a la palabra de Dios. Todas sus promesas se han hecho bajo una condición de fe y de obediencia, y el no cumplir sus mandamientos impide que se cumplan para nosotros las abundantes provisiones de las Escrituras. No debemos seguir nuestros impulsos, ni depender de los juicios de los hombres. Debemos mirar a la voluntad revelada de Dios y andar de acuerdo con sus mandamientos definitivos. Cualesquiera que sean las circunstancias, Dios se hará cargo de los resultados. O sea, ¿por qué es peligroso actuar independientemente y con autosuficiencia? Por dos razones. Primero, porque desecho al que en verdad es poderoso y es suficiente. Claro. Y segundo, porque nosotros no tenemos ni esa suficiencia ni ese poder. O sea, por eso es peligroso, ¿no? O sea, en lugar de ampararnos en las promesas, en el poder todopoderoso de parte del Señor, nos creemos los todopoderosos y mal intentamos ocupar el lugar de Dios. Por eso es peligroso y por eso es un desastre el resultado. Como fue un desastre, pastor, el resultado de lo que aconteció en la vida de Saúl, el portavoz de Dios, que era Samuel, le había dicho: mira, espera 7 días y yo voy a llegar y voy a ejercer la labor que el Señor me ha dado. Él era el líder religioso, reconocido, plenamente reconocido. Durante su niñez, Dios dio muestras de que Samuel era el hombre indicado para esa tarea. Saúl lo sabía, pero por su impaciencia, por su creer que él podía tomar el asunto por las manos, finalmente terminó
reprobado públicamente por el Señor. Y bueno, ese espíritu de independencia y de autosuficiencia puede acarrear muchísimas otras cosas. Dice que la voluntad revelada de Dios debería ser lo primero para nosotros, que deberíamos andar de acuerdo con sus mandamientos bien definidos. Dice, estricta obediencia a su palabra. Un par de ejemplos para intentar entenderlo mejor. Si tenemos que construir un edificio, ¿no? Claro. Grande, 20, 30, 40 pisos, lo que sea. Nosotros vamos a recurrir a ingenieros, vamos a recurrir a arquitectos, vamos a recurrir a constructores y después también vamos a recurrir a electricistas y pintores. O sea, en esas cosas nosotros sentimos que dependemos de alguien, ¿no? Claro. Le confiamos la construcción de un edificio a alguien que tiene título, que es profesional, que tiene experiencia y que ha dado evidencias de que sabe hacer edificios. Ahora, ¿por qué nosotros no le confiamos nuestra vida al que es poderoso, al que es ingeniero, al que es arquitecto, al que construye y al que ha dado evidencias en su existencia y en su amor que sabe construir edificios? Claro. ¿Sí? Pero nosotros en algunas cosas aceptamos que dependo del otro, ¿no? Ahora, pareciera que si en lo religioso tengo que reconocer que dependo de Dios, pareciera que se me viene el mundo abajo, que no soy nadie, quiero ser alguien, por querer ser alguien termino siendo nadie. Qué triste, la verdad, amigos, qué interesante, ¿no? A veces queremos ser alguien y quebrantamos los mandamientos de Dios y terminamos siendo nadie. Pensando en esto, queremos darles unos minutos y un consejo importante para todos nosotros. Enseguida volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar. También puedes descargar la aplicación del App Store o del Play Store. Tenemos el momento oportuno, preciso, para presentar una invitación más para todos nosotros y pedir la bendición del Creador. Yo pienso en dos cortas declaraciones de la Biblia. Una dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la otra dice, separados de mí, nada podréis hacer. Así de simple. Con Cristo todo es posible. Sin Él nada es posible. Usted y yo elegimos. Elijamos bien. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque con Cristo todo es posible. Y gracias porque nos enseñas, nos adviertes que sin ti nada podemos hacer. Por eso ahora todos juntos elegimos vivir la vida escondidos en Jesús, en seguir fielmente la orientación de tu palabra, amarte, obedecerte. Bendice a todos nuestros amigos y danos a todos el valor, el coraje, la decisión, la sabiduría de vivir en armonía con tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos, por acompañarnos como cada día. Nuestro encuentro está marcado para el día de mañana, a esta misma hora, en este mismo canal, esta misma señal de radio y también de internet. Nos encontramos en Creed en sus Profetas. Hasta entonces.